Mi cuñada Clara tiene diagnóstico de cleptomanía, sin embargo, su familia se niega a aceptar ese hecho y prefiere ignorarlo como si no tuviera ninguna conducta sospechosa. Conocer a la familia de Steven por primera vez cuando apenas comenzábamos a salir fue una experiencia reveladora, especialmente por su hermana. Mientras todos fueron amables y me recibieron con calidez, Clara parecía haber decidido desde el primer momento que no le agradaba. Durante la comida apenas reconoció mi presencia y evitó cualquier interacción. Traté de iniciar una conversación, incluso llegué a seguirla hasta el baño con la esperanza de tener un momento privado para romper el hielo. Pero lo que encontré allí me dejó en shock. Estaba robando papel higiénico del baño y metiéndolo en su bolso. Me pareció algo asqueroso y muy raro. Nuestras miradas se cruzaron, y ella se quedó paralizada al darse cuenta de que la había descubierto. Sin decir palabra, decidí salir de ahí discretamente, sin querer avergonzarla más ni causar un problema mayor. Después de ese encuentro incómodo, sentí la necesidad de hablar con Steven, pero su reacción me sorprendió. Se rió, le restó importancia, y dijo que seguro solo necesitaba un poco de papel para algo. Me dijo que estaba exagerando y que no había por qué darle vueltas. Intenté aceptar su explicación y seguir adelante, pero algo no me cuadraba. Con el paso de los años, noté incidentes similares donde Clara sacaba cosas de diferentes lugares, lo cual me llevó a sospechar cada vez más que realmente tenía un problema con la cleptomanía. Por ejemplo, una vez su madre, Janice, me invitó a ir de compras con ella. Estaba emocionada por pasar tiempo a solas con ella, pero al llegar al centro comercial me di cuenta de que Clara también venía. La saludé con amabilidad, pero apenas me asintió sin decir una palabra. Mientras Janice y yo recorríamos las tiendas buscando ropa nueva, Clara nos seguía de cerca todo el tiempo. Al probarme ropa, noté que Clara entraba al probador con varias prendas pero nunca salía con ninguna. Comentaba que nada le quedaba bien o que no le gustaba, aunque claramente había probado muchas. Al principio no le di importancia, pensando que solo era quisquillosa con su estilo. Más tarde, cuando salimos de la tienda y paramos por un helado después de la jornada de compras, Clara se ofreció generosamente a pagar por todos. Al abrir su bolso para sacar la cartera, noté un vestido azul dentro. Era el mismo que se había probado antes en el probador y que había dicho que le quedaba apretado. No entendía qué hacía ese vestido en su bolso y me pareció una señal clara de alarma. Le pregunté cuándo lo había comprado, ya que no la vi pagarlo. Mi pregunta llamó la atención de Janice, que también miró el bolso y notó el vestido. Clara intentó cerrar rápidamente su bolso y evitar mirarme. Era evidente que lo había robado. La miré incrédula mientras ella balbuceaba una excusa. Pero Janice intervino para minimizar lo ocurrido, diciendo que tal vez lo había hecho por error, que a veces pasa que la gente se lleva cosas sin darse cuenta. Me sorprendió su reacción, y creo que notó mi cara de disgusto porque enseguida se retractó. Intentó aclarar que no sabía que Clara hiciera ese tipo de cosas y que lo mejor era olvidar el asunto. Le respondí que si realmente había sido un descuido, entonces lo correcto era regresar la prenda. Sin embargo, Janice insistió en que no era necesario volver a la tienda. Dijo que era una cadena internacional enorme y que si Clara se había llevado ese vestido, no era una pérdida significativa para ellos. A pesar de sus intentos por disuadirme, me mantuve firme. Insistí en regresar a pagar el vestido, que podían acompañarme o iría yo sola. A regañadientes, Janice y Clara aceptaron volver a la tienda, y al final tuve que pagar el maldito vestido porque, al parecer, Clara ni siquiera tenía dinero para hacerlo. Todo el incidente me dejó un muy mal sabor de boca. Esa misma noche intenté hablar con Steven sobre lo ocurrido. Le conté lo incómoda que me sentí, pero para mi sorpresa me dijo que debía haberlo dejado pasar, que no debía haber avergonzado a su hermana y que no le estaba haciendo daño a nadie. Me frustró su respuesta. Le dije que no podía ignorar lo que consideraba una obligación moral, aunque su familia lo viera como algo normal. Steven se ofendió y la conversación se volvió una pelea. Me exigió que le pidiera disculpas por hablar así de su familia, pero me negué. La discusión fue tan fuerte que incluso llegué a pensar en terminar la relación si él no encontraba una solución. Afortunadamente, después de unos días y tras reflexionar, Steven volvió y me pidió perdón. Tuvimos una conversación muy sincera en la que entendimos que pelear por nuestros familiares no valía la pena si eso ponía en peligro nuestra relación. Admitió que era muy protector con su hermana, pero entendió cómo me sentía y se ofreció a pagarme el vestido. Rechacé el dinero, aunque agradecí el gesto. Desde ese día,
Me prometí a mí misma no volver a decir nada sobre su hermana. El segundo incidente con Clara ocurrió en el baby shower de la prima de Steven. El evento estaba lleno de alegría y emoción. Todos llevaban regalos de su lista. La prima de Steven, con 8 meses de embarazo, tenía una enorme pancita y una sonrisa radiante. Ayudamos a cortar el pastel y a abrir algunos regalos, compartiendo su felicidad. Más tarde, me disculpé para ir al baño, y al pasar junto a una de las habitaciones, me quedé helada al ver a Clara revisando las cajas de regalos. Estaba hurgando entre los presentes, claramente buscando algo que robar, y se me hizo un nudo en el estómago al entender lo que planeaba hacer. Estaba a punto de robarle a una futura madre que necesitaba todo eso mucho más que ella. Aunque me había prometido no decir nada más sobre Clara, no podía quedarme de brazos cruzados mientras le robaba a alguien tan vulnerable. La sola idea de que una madre en espera pudiera quedarse sin lo esencial para su bebé por culpa de los impulsos de Clara era demasiado. A pesar de mi decisión de evitar conflictos, supe que tenía que intervenir de alguna forma. Sabía que Clara se sentiría avergonzada si la descubrían, así que decidí hacerlo con sutileza. Retrocedí unos pasos, aclaré la garganta como si pasara casualmente de nuevo por ahí, esperando que captara la indirecta. Al acercarme a la habitación, la saludé de forma natural, como si solo estuviera pasando por ahí. La reacción de Clara fue inmediata. Dejó de hurgar, se puso de pie y salió del cuarto para regresar con los demás. La vi alejarse mientras yo negaba con la cabeza, sorprendida por hasta dónde era capaz de llegar con tal de seguir su impulso. Me quedó aún más claro lo inapropiado y preocupante de su comportamiento, y me sentí más incómoda de que siguiera presente en las reuniones familiares. Esta vez, decidí no decirle nada a Steven. No quería otra pelea inútil donde él saliera a defender a su hermana como si no tuviera ningún problema serio. El incidente que realmente colmó el vaso ocurrió en nuestra boda. Mi madre me había regalado unos hermosos aretes azules que habían pasado de generación en generación en nuestra familia. Fue un momento muy emotivo cuando me los entregó, diciéndome que algún día yo se los daría a mis propios hijos. Esos aretes fueron mi algo azul en la ceremonia, y los atesoraba profundamente. Después de casarnos oficialmente, tenía planeado cambiarme a un atuendo más cómodo para la recepción, así podría moverme y bailar con libertad. Dejé los aretes en mi habitación nupcial, confiada en que estarían seguros. El lugar era muy profesional, con buena reputación, y todos los presentes eran nuestros invitados, personas en quienes confiaba completamente. La recepción fue una celebración maravillosa. Steven y yo bailamos toda la noche, rodeados de amor y alegría. No podía creer que ya éramos marido y mujer. Fue una noche perfecta, llena de risas y momentos inolvidables. Sin embargo, en la madrugada, cuando mis damas de honor y yo regresamos a la suite para empacar nuestras cosas, noté que los aretes no estaban. Sentí pánico al instante. Conocía bien a mis damas de honor, eran amigas de la infancia y jamás me robarían. Todos empezamos a buscar desesperadamente por toda la habitación, con la esperanza de que se hubieran caído o estuvieran escondidos en algún rincón. Mi corazón latía con fuerza mientras revisábamos cada rincón. Estaba desesperada, llorando, devastada por la pérdida. Esos aretes significaban muchísimo más que su valor monetario, eran parte de mi herencia familiar. Mientras continuábamos buscando, una sospecha horrible empezó a surgir en mi mente. Solo había una persona en la boda capaz de hacer algo así. Recordé que durante la noche, Clara se había comportado de forma extraña. La vi merodeando cerca de la habitación nupcial y luego desapareció por un buen rato. Ahora, viendo todo en retrospectiva, su actitud me parecía muy sospechosa. Se me rompió el corazón al pensar que ella podía haber tomado los aretes. Lo último que quería hacer en mi boda era confrontarla, pero la idea de perder algo tan valioso era insoportable. Respiré hondo para calmarme y caminé hasta donde estaba Clara, rodeada del resto de la familia. Con toda la serenidad que pude reunir, le pregunté si había visto mis aretes. Sus ojos se abrieron de par en par y comenzó a negar nerviosamente, pero su reacción solo me hizo estar más segura. Mis damas de honor, al notar la tensión, se acercaron, con rostros de preocupación y sospecha. La sala se llenó de incomodidad. Le insistí con la voz temblorosa, llena de miedo y enojo. En ese momento, Janice se acercó, con expresión de curiosidad y preocupación. Me preguntó qué estaba pasando, pero le levanté la mano para que no interrumpiera. Fijé mis ojos en Clara y repetí la pregunta, esta vez con más firmeza.
Clara se puso cada vez más incómoda, sus ojos iban de un lado a otro, evitando el contacto visual. Justo en ese momento, Steven se acercó, notando la tensión. Intentó llevarme aparte, sugiriendo que tal vez había bebido demasiado. Sus palabras encendieron mi enojo. Le dije que sabía perfectamente que apenas había tomado una copa, y que no dijera cosas tan ridículas. Volví a mirar a Clara, con la paciencia agotada. La habitación se quedó en silencio mientras todos observaban cómo se desarrollaba la escena. Clara se puso pálida, balbuceando excusas. Pero yo podía ver a través de su actuación. Finalmente, con una mano temblorosa, metió la mano a su bolso y sacó los aretes. Me los entregó murmurando una disculpa, sin mirarme a los ojos. Sentí un enorme alivio al verlos, pero fue rápidamente reemplazado por una mezcla de rabia y traición. Janice y Steven estaban atónitos. Janice se sonrojó de vergüenza, y la expresión de Steven pasó de incredulidad a enojo al entender lo que había pasado. La tensión era insoportable. Dije, no puedo creer que hayas hecho esto el día de nuestra boda, con la voz temblando por el dolor y la furia. Clara volvió a disculparse, pero sonaba vacío. No se trata solo de los aretes, se trata de confianza y respeto. Steven, comprendiendo por fin la magnitud del asunto, se volvió hacia Clara, su rostro una mezcla de decepción y rabia. ¿Cómo pudiste hacer esto?, le reclamó con la voz baja pero intensa. Clara no respondió. Solo bajó la mirada, incapaz de enfrentar a nadie. Ese fue el punto de quiebre. Confirmó todo lo que temía sobre su cleptomanía y reforzó mi decisión de protegerme de su comportamiento destructivo. Steven, por primera vez, se puso de mi lado, reconociendo que lo que Clara había hecho era inaceptable. Mi madre, que había presenciado todo, fue mucho menos amable. Le gritó a Clara que no tenía derecho a robarle a su propia familia. Janice intentó defenderla diciendo que tal vez fue un accidente, pero ya había tenido suficiente. Me volví hacia Janice y, con voz firme, le dije, Janice, tú sabes perfectamente que tu hija tiene un problema. Necesita ir a terapia antes de que robe cosas aún más importantes. Mis palabras la golpearon. Abrió la boca para responder, pero se quedó callada. Clara se veía aún más avergonzada. Mi madre, aún enfadada, agregó, este es el día de la boda de tu hermano, un día de celebración. ¿Cómo pudiste arruinarlo robando algo tan valioso de nuestra familia? El silencio era absoluto. Sentía la mirada de los invitados, su asombro y malestar. La alegría de la boda había sido arruinada por las acciones de Clara. En los días siguientes a la boda, Steven y yo tuvimos varias conversaciones largas sobre el comportamiento de su hermana y cómo manejaríamos su presencia en el futuro. Me pidió disculpas sinceramente por haber dudado de mí al principio y estuvo de acuerdo en que Clara necesitaba ayuda profesional. También decidimos establecer límites muy claros con ella para protegernos a nosotros y a nuestra futura familia. Después de que Steven hablara con su madre y varios familiares se comunicaran también con Janice, ella finalmente admitió que Clara sí tenía un problema. No fue fácil para ella enfrentarlo, pero la presión de la familia y amigos la hizo darse cuenta de que ya no podía seguir ignorando los problemas de su hija. Reconociendo la gravedad del asunto, Janice tomó acción y organizó que Clara comenzara terapia con un especialista, esperando que la ayuda profesional pudiera abordar el origen de su cleptomanía. Además de la terapia, Clara se unió a un grupo de apoyo para personas con cleptomanía. Ese grupo le permitió conectarse con otras personas que compartían sus mismos retos, brindándole un espacio para hablar abiertamente sobre su adicción y entenderla mejor. Aunque después de lo ocurrido en mi boda nunca volví a tener contacto con Clara, me mantenía informada por lo que Steven me contaba. A pesar del daño que me causó, fui lo suficientemente empática como para esperar que realmente lograra recuperarse de su adicción. Con el tiempo, Clara pareció mejorar bastante. Incluso conoció a alguien en su grupo de apoyo que entendía sus luchas y terminó casándose con él. Para nuestra sorpresa, Clara y su pareja hicieron una boda express, muy privada. No invitaron a nadie y solo nos enteramos porque Janice nos lo comentó la noche después de que la ceremonia ya había ocurrido. Al principio, Steven y yo nos quedamos sorprendidos por el secretismo, pero entendimos que tal vez era justo lo que Clara necesitaba, algo sencillo, sin presión ni la mirada crítica de la familia. A pesar de no haber formado parte de esa celebración, sinceramente nos alegramos por ella y le deseamos lo mejor. Lamentablemente, el matrimonio no duró mucho.
Resultó que el esposo de Clara fue descubierto robando documentos importantes y equipo de oficina como teclados y ratones en su trabajo. Sus robos constantes a lo largo de los años llevaron a su arresto y posterior condena. La noticia devastó a Clara, y sin trabajo ni recursos para mantenerse, no le quedó más opción que volver a vivir con Janice. Janice la recibió durante unos meses, pero pronto se dio cuenta de que no era una solución sostenible, ya que no tenía el dinero suficiente para mantener a su hija desempleada. Clara no mostraba avances para rehacer su vida, y Janice estaba agotada de la situación. Sabiendo que Steven y yo vivíamos en una casa más grande, sin pagar renta porque la habíamos comprado hace años, Janice llamó a Steven para pedirle ayuda. Le preguntó si podríamos dejar que Clara se quedara con nosotros un tiempo, mientras intentaba levantarse. Cuando Steven me planteó la idea, me opuse rotundamente. Hacía poco habíamos recibido a un hermoso bebé en nuestras vidas, y cuidar a nuestro hijo mientras trabajábamos ya era todo un reto. En ese momento tan ocupado, y con toda la incomodidad que me generaba Clara, no quería tenerla en casa. Mucho menos sabiendo su historial con el robo. Le pregunté a Steven si Clara había comenzado siquiera a buscar trabajo durante todos esos meses que llevaba desempleada y viviendo con Janice, pero él negó con la cabeza. Aún así, me aseguró que tal vez quedarse con nosotros la motivaría a mejorar, y que como su hermano, debía estar ahí para apoyarla. También me dijo que Clara ya había cambiado y que ya no era cleptómana, que no tenía que preocuparme por qué robara otra vez. A pesar de mis fuertes reservas, acepté a regañadientes que se mudara con nosotros, con la esperanza de que Steven tuviera razón. Así fue como Clara llegó a quedarse en nuestro cuarto de invitados. Fue bastante amable y educada conmigo cuando llegó, y parecía que realmente había cambiado. Aún así, yo estaba en alerta y vigilaba de cerca mis cosas por si acaso. Al principio, Clara parecía agradecida y determinada a hacer las cosas bien. Prometió que buscaría trabajo y ayudaría con los gastos de la casa. Pero pasaron las semanas y no hubo señales de progreso. Clara pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su cuarto sin hacer absolutamente nada, solo dormía y salía únicamente cuando tenía hambre. Empecé a preocuparme de haber cometido un error. Steven intentaba tranquilizarme, recordándome que Clara necesitaba nuestro apoyo. Quise creerle, pero la ansiedad seguía. A pesar de mis dudas, seguí apoyando la decisión de Steven, esperando que nuestra ayuda marcara la diferencia en la vida de Clara. Sin embargo, como era de esperarse, empecé a notar que desaparecían cosas de mi cocina. Por ejemplo, un plato de cerámica costoso que solo usaba cuando venía visita desapareció misteriosamente cuando quise usarlo con un invitado. Al principio lo dejé pasar, pensando que quizá lo había movido sin darme cuenta, pero en el fondo sabía que era muy organizada con esas cosas. La sospecha estaba ahí, pero decidí no confrontarla aún. Luego desapareció mi taza de la infancia, una que usaba para mi café diario desde hacía décadas. No solo era extraño, sino que me dolió mucho, porque tenía valor sentimental, me la había regalado mi abuelo. Cuando no la encontré, le pedí a Steven que me ayudara a buscarla por toda la casa. Sabía cuánto significaba para mí, así que él también estaba preocupado. Al no hallarla por ningún lado, le propuse confrontar a Clara, ya que era la única que podía haberla tomado. Pero Steven me lo desaconsejó. Dijo que Clara ya estaba pasando por un mal momento y que prefería manejarlo él. A regañadientes acepté. Cuando Steven habló con Clara sobre los objetos desaparecidos, ella negó con firmeza haber tenido algo que ver. Escuché su discusión desde el cuarto, se notaba que estaban peleando. Clara se negaba rotundamente a aceptar cualquier responsabilidad, y Steven, aún con su debilidad por ella, salió del cuarto diciéndome que no tenía nada que ver. Me burlé de su ingenuidad. ¿Cómo podía creer que, con su historial, Clara era ahora inocente? Frustrada y sintiendo que debía proteger mis cosas, empecé a guardar mis pertenencias importantes en una caja fuerte. Incluso compré otra más por Amazon para asegurar mis perfumes caros y productos de maquillaje. Steven pensó que estaba exagerando y me acusó de no confiar en su hermana. En medio de nuestra discusión, incluso me llamó ama de casa aburrida, lo cual fue ofensivo, considerando que tengo una carrera freelance exitosa, gano suficiente trabajando desde casa y, además, cuido a nuestro hijo todo el día. Le respondí con firmeza, diciéndole que no tenía derecho a desvalorizar mi trabajo solo porque no saliera de casa como él. Le recordé que no solo trabajaba, también criaba a nuestro hijo y manejaba toda la casa. Le dije claramente que mientras Clara viviera con nosotros,
las cosas seguirían desapareciendo. Que tal vez había vuelto a sus viejas costumbres, o que en realidad nunca había dejado de robar. Pero Steven seguía negándose a creerlo. Él y yo estábamos en conflicto, él aferrado a la inocencia de Clara y yo desesperada por proteger mi hogar. No tuve que esperar mucho para que se confirmaran mis sospechas. Ayer, Steven se despertó y notó que su computadora portátil no estaba en su escritorio, justo cuando se preparaba para ir a trabajar. Primero me preguntó si yo la había tomado por alguna razón, pero le aseguré que no, ya que tengo mi propia laptop. Luego pensó que tal vez la había dejado en la oficina la noche anterior. Sin embargo, la situación se volvió más seria cuando se dio cuenta de que su cartera también había desaparecido del cajón donde normalmente guarda sus llaves del coche. Esto era muy grave porque su cartera contenía una buena cantidad de dinero, su licencia de conducir y varias tarjetas de crédito. Steven comenzó a entrar en pánico, revisando desesperadamente todos los rincones de la casa con la esperanza de encontrar sus pertenencias. Pude ver cómo su ansiedad aumentaba con cada minuto que pasaba. Mientras tanto, yo solo lo observaba con una sonrisa irónica, porque ya sabía exactamente quién era la responsable de todo esto. Steven empezó a llamar a gritos a Clara, su voz llena de preocupación y enojo. No hubo respuesta. Corrió hacia su habitación esperando encontrarla ahí, pero estaba vacía. Siguió llamándola, su voz resonando por toda la casa, pero no obtenía respuesta. Me miró y me preguntó si sabía dónde estaba. Me encogí de hombros, sin disimular del todo el gusto que me daba ver que finalmente entendía la situación. Su frustración era evidente. Entonces intentó llamarla al celular, pero ella no contestó. Su enojo creció y terminó llamando a su madre para desahogarse. Pero en lugar de recibir apoyo, Janice intentó calmarlo minimizando otra vez la situación. Le dijo que, aunque Clara hubiera robado su cartera, los objetos dentro eran reemplazables. Eso solo enfureció más a Steven. Perdió la paciencia y le gritó por teléfono, diciéndole que Clara no tenía derecho a robarle después de todo lo que él había hecho por ella y de cómo la había defendido frente a mí. Yo solo negaba con la cabeza, riéndome por dentro del absurdo que era como toda la familia trataba de justificar lo injustificable, como si Clara fuera una niña a la que había que proteger siempre, sin importar las consecuencias. Finalmente, Clara decidió volver a casa esa misma tarde, después de ignorar las llamadas de Steven durante todo el día. Entró como si nada, pero era evidente que venía de un bar, completamente ebria. Steven, que había estado desesperado todo el día, la enfrentó de inmediato por su computadora y su cartera. Clara, en su estado, intentó calmarlo negándolo todo al principio. Pero Steven ya estaba al borde del colapso, y la amenazó con llamar a la policía si no decía la verdad. Ante ese ultimátum, Clara rompió en llanto y confesó todo. Resultó que había creado una tienda en línea y, durante las semanas que estuvo viviendo con nosotros, había estado robándonos cosas y vendiéndolas ahí. Sentí como mi incredulidad se transformaba en horror cuando admitió todo lo que había tomado, incluyendo mi leche materna, que según ella era muy valiosa y le había generado bastante dinero. La escuché con asco mientras confesaba haber robado no solo las cosas de Steven, sino también mis piezas de cerámica, incluyendo las más caras, y mi querida taza antigua. Dijo que también se había llevado otros objetos pequeños que encontraba por la casa. Steven, completamente abrumado por la mezcla de rabia y traición, comenzó a gritarle por haber violado su confianza. Mientras escribo esto, Clara todavía está en nuestra casa, y estoy completamente asqueada por su presencia. Siento con toda mi alma que debe irse y creo que mi esposo debe mostrar carácter y ponerle un alto a esta situación. De todas las cosas que ha hecho, lo que más me cuesta creer es que haya robado mi leche materna, algo que es exclusivamente para mi bebé. Quiero llamar a la policía, pero sé que eso dañaría mucho mi relación con Steven. Actualización 1. Wow. Cuando publiqué esto la semana pasada, no tenía idea de que mi historia se volvería tan popular. Me resulta gracioso que algunos sugieran que deje a mi esposo por esto. No voy a terminar mi matrimonio solo porque Steven tiene una hermana cleptómana. Como muchos, mi esposo tiene un punto débil por su familia, y eso es algo que entiendo y respeto. A pesar de nuestras diferencias en cuanto a su hermana, él fue quien más sufrió cuando Clara le robó la computadora y la cartera. Ah, y si olvidé mencionarlo antes, lo digo ahora. Clara sí le devolvió sus tarjetas de crédito, pero ya había vendido la cartera y la laptop, y se gastó el dinero en un bar. Ahora bien, la parte importante de esta actualización,
La semana pasada llegué a un punto en el que tuve que darle un ultimátum a Steven. Le dije que o le pedía a su hermana que se fuera, o yo me llevaría a nuestro hijo a casa de mis padres. No podía seguir viviendo con alguien que vendía mi leche materna a desconocidos por internet. Era algo espantoso y enfermizo. Para mi sorpresa, Steven me confesó que él también lo había estado pensando. Se sintió aliviado de que yo lo dijera primero y me prometió que hablaría con ella. Nos sentamos juntos a conversar con Clara y le dimos un aviso de 24 horas para que se fuera de la casa. Al principio, Clara entró en pánico y llamó a Janice desesperada, quien a su vez llamó a Steven para que cambiara de opinión. Pero Steven ya había llegado a su límite y le dijo claramente que ella debía hacerse cargo de su hija, porque ahora él necesitaba priorizarme a mí y a nuestro hijo. También le contó a Janice todos los objetos extraños que Clara había estado robando, lo cual finalmente la dejó sin argumentos. Clara oficialmente se mudó ayer. Y sé que no suena muy amable decir esto, pero estoy feliz de que por fin se haya ido de nuestras vidas. También me alegra que haya hecho lo que hizo, porque ahora mi esposo aprendió la lección y nunca más estará de acuerdo en dejar que su hermana venga a quedarse con nosotros. Y eso me da una enorme paz.